Pasa a vosotros, hermanos. Estoy aquí con el pastor Ramón Millán en el Tigre, Michoacán. Michoacán. ¿Aquí naciste, pastor? Muy cerca de aquí, en el Ojito de Agua. A unos metros allá abajo, ¿verdad? Sí. Bueno, como todos deben de saber, el Evangelio tiene poder, no es pura palabra, es poder de Dios, por eso no nos avergonzamos. Entonces tiene que haber liberación de demonios y sanidades. Si no las hay, algo anda mal, porque el Evangelio es poder. Todos los pastores tenemos acumulados experiencias de enfrentamientos con espíritus malos. El pastor Ramón tiene muchas. Iniciamos con la primera experiencia grabada. Esta va a ser la serie donde vamos a relatar experiencias contra los espíritus malos. ¿Cómo empieza esta experiencia que viviste con este espíritu que engañó a un hermano en Cristo? Es muy importante decir que el enemigo se disfraza de ángel de luz y puede engañar aún a los escogidos. Este era un hermano ya convertido al Evangelio. Se congregaba en una iglesia, pero un demonio comenzó a poseerlo. Una entidad espiritual, y llegaba y lo poseía y le comenzó a decir que él tenía, esa entidad tenía mucho que darle a él y le enseñaba alabanzas. Le hablaba a la mente. A la mente, a su espíritu. Lo dejó entrar y lo engañó diciéndole que él era Dios, que él era el Espíritu de Dios. Que el espíritu que le hablaba era el Espíritu de Dios. Exacto. Ajá. ¿Cómo te enteraste del caso? Un hermano nos invitó para Matujeo y ahí en este rancho fue donde conocimos esta historia. Nos llevó para que oráramos por él. Y nunca le dio él por decirle al pastor, oiga, me está hablando el Espíritu de Dios. Se lo guardó solo. Sí, él lo guardaba. Él pensaba que estaba teniendo una experiencia con Dios diferente a todos los demás. Oh, ok, se creía privilegiado, ¿no? Sí, sí, él pensaba que Dios lo había elegido para darle unas primicias a él. Ajá. Y una bendición especial. Y lo invitó al monte. El Espíritu le dijo. Le dijo, vente porque te quiero invitar a que conozcas o a que tengas una experiencia y una relación más íntima conmigo. Porque él se hacía pasar, el Espíritu se hacía pasar por Dios. Ajá. Y lo hacía sentir bien al hermano. Lo engañó. Se disfrazaba como que era Dios. Entonces, ¿y qué hacían en el cerro? Dice que le ponía alabanzas, unas alabanzas celestiales muy hermosas, que nunca las había escuchado. Y él escuchaba todo en su mente. Y le daba palabras, le predicaba esa entidad. De Biblia. Sí, le hablaba de Biblia, le hablaba de los profetas, le hablaba de los escritos. ¿Y él, cómo lo tomó la iglesia local, hermano? Él manifestaba, soy especial, soy un enviado, tengo... O se lo guardaba para sí mismo. Él dejó de asistir a la iglesia. Dejó de asistir. Sí, porque él sentía que esa entidad, ese demonio, le daba más que lo que recibía en la iglesia. Ah, caray. Más palabra, Le más... daba más alabanzas más especiales, palabras más elevadas que él pensaba que venían de Dios. Ajá. Y así lo sedujo, así lo logró engañar, hasta que un día le comenzó a decir que maltratara a sus hijos, que los disciplinara. Ah, caray. Así como los debe de disciplinar.
El diablo, ese espíritu, le digo, ya no vayas a la iglesia. Yo escuché parte que le decía que no están mejor mis alabanzas. ¿O Sí, sí, cómo? sí. ¿Qué te gusta más, las alabanzas que tocan en la iglesia o las que yo te enseño aquí? Y él dijo, no, pues están mejor las alabanzas que tú me enseñas. Lo que yo oigo, dice que era una música celestial, una música muy elevada. Esperemos que todos nuestros hermanos estén oyendo cómo este caso, cómo trabajaba el espíritu malo. Está interesantísimo cómo lo empezó a seducir, hermano. Sí, y lo engañó. Lo engañó. Exacto. Él empezó a dar instrucciones y a decirle que corrigiera a sus hijos. Ajá. Pero le decía que los corrigiera de una manera muy brusca, muy fuerte. Y este hermano, aunque se rehusaba él, aunque no quería aceptar el poder que tenía esta entidad, lo obligaba, lo hacía que maltratara a sus hijos y que los castigara. Uh-huh. Y así fue escalando hasta el grado de que un día le dijo que matara a su esposa. Ah, caray. Que matara a su esposa, y él comenzó a dudar ya de esta entidad, pero él le dijo, acuérdate de mi siervo Abraham. Ah, le metió Biblia. Sí, sí, sí. Le dijo, acuérdate que mi siervo Abraham fue obediente. Ajá. Tú debes de ser obediente también. Ve y mata a tu esposa, sacrifícala. Esto me suena, Pastor Ramón, como los casos donde un muchacho, un hombre, mata a esposa e hijos y luego dice, Dios me dijo. Exacto. ¿Verdad? Sí, porque el enemigo así trabaja. El diablo vino para eso, para matar, robar y destruir. Y por eso es muy importante que tengamos el don de discernimiento que habla la Biblia, de probar los espíritus si son de Dios. Cuando una entidad, yo recomiendo que cuando un hermano esté teniendo esta clase de experiencia, hable inmediatamente con su pastor. Ajá. Hable con su líder para luchar juntos, para que le ayude. Porque el hermano puede ser seducido y llevado a un estado y cometer esa clase de pecado. Ya cuando le dijo, mata a tu esposa, dudó. Él dudó, pero como el espíritu le dijo que él era Dios y que a él le agradaba esa clase de sacrificios, por cuanto le citó a Abraham y le dijo que él había sido obediente. Ahí tenemos al diablo citando el Salmo 91, ¿no? Sí. Igual. Igual. Entonces el hermano se rehusó y no quería hacerlo. No quería cumplir esa orden, ese deseo del enemigo. Y cuando él se rehusó, por todos los medios luchó para no hacerlo, el enemigo se manifestó y le dijo que él ya era de él, que era su propiedad y que era Satanás. Se manifestó y le dijo, soy Satanás y tú eres mío. Ande. Por cuanto me dejaste entrar a tu vida. Explícales a los que nos oyen, Pastor Ramón, en qué momento el hombre dejó entrar a Satanás en su vida, para que no lo hagan. Desde el momento en que él está escuchando esta voz, esta experiencia, y le obedece. Cuando él le obedece a este espíritu y tiene esa reunión con él en el monte, el espíritu lo poseyó. Uh-huh. Y cuando le dice que no fuera ya al templo, se entregó a él. Se entregó a él por completo. Porque la Biblia dice no dejando de congregarnos. Exacto. Uh-huh. Ahí está. Y luego el Señor dijo que no se puede servir a dos señores. Uh-huh. Y el Señor instituyó la vida de iglesia. La vida de iglesia es muy importante. Uh-huh. Uno no puede vivir una vida santa solo. Aislado.
aislado En sus ideas, ¿no? en sus ideas. Por eso el Señor nos llama a rebaño, ovejas. Las ovejas no están solas. Las ovejas no habitan solas como los lobos, como los otros animales. Somos ovejas y necesitamos la vida de iglesia, la vida de compañerismo con los demás hermanos. No es cierto que podemos vivir sin ir a la iglesia, sin recibir del grupo. Simplemente el estar en comunión con los hermanos, sentir un abrazo, sentir un saludo, sentir una palabra, eso transmite vida. ¿Qué se debe hacer si una persona está oyendo una voz extraña? ¿Qué debe hacer inmediatamente? Lo primero que hay que hacer es analizarlo con la Biblia. Analizar si concuerda con la Biblia, porque Dios cuando habla, Dios habla por muchos medios y en muchas maneras. Pero en nuestros postreros días, dice la Biblia, Dios nos habla por su Hijo, al cual constituyó heredero de todo el universo. Entonces, si no concuerda la voz, la entidad que nos hable, si no concuerda con lo que el Señor Jesucristo dijo, con los escritos de los apóstoles, no es de Dios. Porque aun si un ángel del cielo, dice el apóstol Pablo, os anunciare otro evangelio, otra cosa, sea anatema. Pudiéramos decir en este punto, pastor, que pudiéramos creer que un ángel llamado Moroni le habló a José Smith. Pudiera ser que sí le habló un ángel, ¿no? Y no quiere decir que esté bien, porque no concuerda con la Biblia. Sí, por cuanto a él supuestamente le dio otro evangelio. Ajá. Y el apóstol Pablo dice que no, que sea maldito. Sea maldito. Si un ángel viniere y os anunciare otro evangelio, sea maldito, sea anatema, porque no hay otro evangelio. El evangelio de salvación ya está escrito, ya lo tenemos, ya fue dado. Y es lo que salva. Todo lo demás tenemos que analizarlo y pasarlo por la palabra de Dios. Y entonces se resiste a matar a su esposa y es cuando pide ayuda, ¿o cómo es? Sí, es cuando él ya se da cuenta que fue engañado y que fue Satanás. Porque el mismo espíritu dijo, soy Satanás. Soy Satanás, le dijo declaradamente. Soy Satanás. Y concuerda con la Biblia porque dice, el homicida ha sido desde el principio. Exacto. Y también dice que se transforma en ángel de luz para hacerte sentir que es de Dios. Ahí es donde vuelvo y repito, la Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios. Tenemos que tener el don de discernimiento, poder discernir si es de Dios ese espíritu o si es de Dios la persona que nos está hablando. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo y traen otro evangelio, muy parecido al evangelio de Cristo, pero es otro evangelio. Por eso hay tanta desviación y tanta perdición, corrupción del evangelio. Y oraron por él. Sí. Se le manifestó algo. Se manifestó el Espíritu y oramos por él y el Señor lo hizo libre y nunca más volvimos a saber de él, pero esa fue la experiencia que tuvimos en esa ocasión. Es bien interesante destapar las actividades del enemigo y ahora por fe, porque yo así lo siento, vas a orar por toda persona que escuche este video y que está siendo molestado por una voz extraña para que reciba liberación por fe. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos hoy delante de tu presencia para orar por aquel hermano que está pasando por una situación similar a esta, por aquel hermano que está escuchando alguna voz que no es tu voz,
algún espíritu que no es tu espíritu, alguna entidad diabólica, satánica, que está tratando de desviar a algún hermano, alguna familia. En esta hora te digo, en el nombre de Jesucristo, te declaramos libre, te declaramos santo para Dios. Abre tu entendimiento, abre tu mente, abre tu corazón. No dejes entrar ninguna entidad que no sea el Espíritu de Dios. Ríndete a Dios y pídele a Dios discernimiento en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, pastor. No va a ser la única grabación porque tienen muchas experiencias. También yo voy a grabar las mías y la de cada pastor, que yo sé que son personas serias que están hablando la verdad. Y vamos a esta serie de la guerra espiritual o de la lucha espiritual. Este va a ser el primer video. Te agradezco mucho. Para servirles.